Bienvenidos a una edición más, amigos, de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Hoy lunes 27 de abril, estos son nuestros titulares. En Lima y Arequipa, Pleno del Tribunal Constitucional dejó al voto 51 procesos constitucionales. Presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Jani, dictó conferencia magistral a alumnos de la UNSA de Arequipa. Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional reedita el libro de jurista Toribio Pacheco, publicado en 1854. La Ley de Protección de Economía Familiar fue el tema que analizó el programa Tus Derechos. En Arequipa, el Pleno del TC dejó al voto la demanda contra la Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua. También quedaron al voto otros procesos constitucionales. El Pleno del Tribunal Constitucional, tras sesión de audiencia pública realizada en su sede de Arequipa, dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad sobre la Ley de Organizaciones de Usuarios del Agua, ley número 30.157, así como también otros procesos referidos al decreto legislativo número 1147 y la ley número 29.720. La audiencia se inició a las 9 de la mañana con la vista de la causa de la demanda presentada por el Colegio de Abogados del Callao en contra de algunos artículos, incisos y disposiciones complementarias del decreto legislativo número 1147 que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Nacional Marítima Nacional y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. Seguidamente, se vio la demanda contra la Ley de Organizaciones de Usuarios del Agua, promovida por 6.069 ciudadanos, encabezadas por Manuel Fernando Obregón Salas. También quedó al voto la acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 5 de la ley número 29.720, respaldada por 5.000 ciudadanos. Esta norma se refiere a la obligatoriedad de las empresas de presentar sus estados financieros ante la Superintendencia de Mercados y Valores. Durante el desarrollo de la audiencia, el colegiado del TC también analizó otros procesos ordinarios como acciones de amparo y habeas corpus. Aquí en Lima, en audiencia pública, el Pleno del TC dejó al voto un total de 39 procesos constitucionales. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública en su sede de Lima y dejó al voto 39 expedientes constitucionales entre procesos de amparo, habeas corpus y habeas data. La audiencia pública del Pleno del TC se realizó bajo la presidencia del magistrado Óscar Urbiola Jani y lo integraron los magistrados Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Tahuada y Marianela Ledesma Narváez. De esta forma, el colegiado del TC dejó al voto 11 procesos de amparo, 12 habeas corpus y 16 recursos de habeas data. En el auditorio de la UNSA en Arequipa, el titular del TC, Óscar Urbiola, ofreció una conferencia dirigida a los alumnos de esa Casa Superior de Estudios. El presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Jani, dictó la conferencia El control de la constitucionalidad en el Perú, en el marco de la Cátedra San Agustín, acto académico realizado en el Paraninfo de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. La exposición estuvo dirigida a los estudiantes universitarios y docentes de dicha Casa Superior de Estudios. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del rector de la UNSA, Víctor Linares Huaco. También en la mesa de honor estuvieron presentes el decano de la Facultad de Derecho, Alberto Indacochea Mostajo, y la jefa de Relaciones Públicas, Erika Málaga Medina. Cuestiones constitucionales es el nombre del libro que escribió en 1884 el destacado jurista arequipeño Toribio Pacheco y Rivero y que recientemente fue reeditado por el SEC del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, a través del Centro de Estudios Constitucionales, presentó a la comunidad jurídica y ciudadanía en general el libro Cuestiones Constitucionales, uno de los primeros trabajos de derecho constitucional del jurista arequipeño del siglo XIX, Toribio Pacheco y Rivero. La ceremonia de presentación, efectuada en la sala de audiencias del TC, se inició con la intervención del magistrado Manuel Miranda Canales. Los comentarios de la obra estuvieron a cargo de los constitucionalistas Domingo García Belaunde y José Palomino Manchego. El magistrado Ernesto Blume Fortini también hizo uso de la palabra para referirse a la obra, mientras que el magistrado Carlos Ramos Núñez, director del SEC, pronunció las palabras de clausura.
Toribio Pacheco, en Cuestiones Constitucionales, publicada en el año 1854, realiza un recuento rápido de las constituciones peruanas que estuvieron vigentes en la primera mitad del siglo XIX, incidiendo en el análisis de la organización del Poder Ejecutivo, al que consideró el poder de mayor importancia. El programa Tus Derechos desarrolló el tema sobre la Ley de Protección a la Economía Familiar. Veamos a continuación el siguiente informe. Hasta hace algunos años, no solo los jóvenes universitarios o estudiantes de institutos y escuelas superiores, sino también hasta los pequeñitos de colegio, se veían vulnerados y avergonzados cuando por falta del pago de la mensualidad o pensión por parte de los responsables de su educación, esto es, sus padres, la institución educativa los separaba, los señalaba con listas de impagos o incluso, o peor aún, no les permitía el ingreso o el rendimiento de las evaluaciones académicas. Hasta hace algunos años, la discriminación y marginación por temas económicos totalmente ajenos al estudiante eran de práctica común en ambientes llamados a intereses más sublimes, como la formación de la persona o el desarrollo de sus intereses profesionales. Prácticas hostiles que colisionaban directamente con los valores que debiera cultivar en su accionar toda casa de estudios. Con la promulgación de la Ley de Protección de la Economía Familiar, se resguardó y limitó este tipo de presión que amedrentaba a través del más vulnerable cuando debía ser el más protegido, el estudiante. Cierto es que asumido un compromiso de pago de los padres con la institución, este debiera ser también cumplido, en tanto hay gastos que dependen directamente del pago de pensiones como las planillas. Pero cierto es también que dice mucho de la institución, que pudiendo dar con una forma de cobranza directa a los responsables, no haya encontrado mejor manera que afectando emocionalmente a través de la vergüenza, precisamente a quien se supone su interés y compromiso, formar y educar. Pese a que salvaguardar al estudiante debía ser el interés común, se planteó una acción de inconstitucionalidad precisamente al artículo de la ley que anulaba el condicionamiento al pago para el ingreso, evaluación y respuesta a los reclamos formulados, el artículo 2, sustentando sus argumentos en la violación a la libre iniciativa privada y en la educación como un servicio. Situación y demanda que el Tribunal Constitucional declaró infundada, señalando y subrayando a la educación como derecho consagrado en la Constitución, y en ese sentido, señala el TC, el propósito se encuentra en asegurar la continuidad del mismo. Y en ese tenor continúa recordando a los rectores, decanos y directores de los institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado públicos y privados que tienen el deber de informar a sus alumnos sobre los beneficios que la Ley 29947 les concede. El congresista Jaime Delgado, miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, opinó sobre el tema. ¿Cómo era antes de la vigencia de esta ley? Cuando un niño no pagaba la pensión, lo sacaban al centro del patio para solearse como castigado. Es decir, tú no pagaste la pensión. O se los retenían en entrada del colegio y no se les permitía, digamos, durante media hora, una hora entrar a clases como una señal de castigo por no pagar la pensión. No, qué agresión, hostilidad. O se les impedía ingresar simplemente al colegio. Otras veces se les ridiculizaba en el aula diciendo, a ver, ¿quiénes no han pagado la pensión? Fulano, sutano, mengano, o sea, también se les impedía dar los exámenes. Entonces todo esto generaba una situación de malestar y de protesta de los padres y de los alumnos, porque qué culpa tenían ellos que de pronto su papá enfermó o perdió el trabajo y no pudo ese mes cubrir las pensiones. Claro. Frente a esas situaciones que se impulsó esta legislación que establece efectivamente de que por falta de pago de las pensiones no se puede ni impedir el ingreso de los alumnos ni impedirles las evaluaciones. Lo que sí puede hacer el colegio es retener los certificados.
que es ya suficientemente fuerte como para, digamos, persuadir a los padres a que paguen la pensión. Sobre todo cuando se trata de niveles superiores, ¿no? No, y sobre todo porque sin certificados de estudio, pues no van a poder luego ni siquiera cambiarlo del colegio o matricularlo en la universidad, ni mucho menos, ¿no? Entonces, esta es la única forma que pueden, digamos, utilizar los colegios para de algún modo presionar al pago de las pensiones. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque supongamos de que un padre no pudo pagar la pensión y adicionalmente a esto se cobraban las pensiones por adelantado, ¿no? Se decía, la pensión de marzo la tienes que pagar máximo hasta el día 31 de febrero. Claro, como si nos pagaran por adelantado también a uno. Eso también cambió, porque se ha establecido en la ley que no vale cobrar pensiones por adelantado, se tienen que cobrar las pensiones al finalizar el periodo correspondiente. Y los intereses que se debe cobrar como interés moratorio por el retraso en el pago no puede superar el interés fijado por el Banco Central de Reserva como interés legal. Culmina así, amigos, una edición más de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Hasta una próxima edición.